Pocos imaginan que, detrás del brillo intenso de la era del cine de oro mexicano, existían sombras profundas, secretos velados y historias que nunca llegaron plenamente al conocimiento del público. Y quizá ninguna esté tan envuelta en misterio como la que involucra a Flor Silvestre y Javier Solís. Lo que comenzó como admiración se transformó en una pasión silenciosa, en encuentros robados durante las noches interminables de las caravanas artísticas, y en recuerdos tan profundos que Flor cargó por décadas sin pronunciar una palabra, revelando las supuestas verdades solo antes de partir. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre el Señor de las Sombras y la indomable Flor Silvestre? Muchos afirman que el artista habría decidido, en sus últimos momentos, deshacer ciertos silencios y liberar verdades que podrían cambiar la forma en que vemos a dos de los más grandes íconos de la música y el cine mexicanos, revelaciones que hasta hoy provocan debate, fascinación y controversia. Por eso, antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y, si puedes apoyar aún más este trabajo, contribuir con un super thanks. Eso ayuda enormemente a mantener viva la memoria de estas historias que marcaron generaciones. Y no te vayas, porque la última revelación de esta narrativa es tan sorprendente que puede cambiar todo lo que pensabas saber. Y te aseguro que vas a querer escuchar hasta el final. Flor Silvestre vivió una trayectoria amorosa intensa, compleja y profundamente marcada por las circunstancias de la fama, las exigencias de la vida artística y sus propios deseos de libertad y realización emocional. Desde muy joven, llamó la atención no solo por su belleza exuberante, sino también por el talento natural que la convertiría en una de las voces más queridas de la música mexicana. Ese magnetismo, sin embargo, venía acompañado de desafíos constantes, especialmente cuando se trataba del amor. Su primera gran relación conocida fue con el locutor Paco Malgesto, un hombre influyente, admirado y respetado en la radio mexicana. Cuando se casaron, Flor aún era muy joven y estaba en el auge de su carrera ascendente. Las extensas giras y caravanas artísticas exigían ausencias prolongadas, y era común que pasara meses fuera de casa, dejando a sus hijos al cuidado de su hermana. Esas largas separaciones encendieron un creciente celo en Paco, que se convertiría en uno de los puntos más difíciles del matrimonio. Empezó a desconfiar de cada paso de su esposa, alimentado no solo por los chismes de la prensa, sino también por el hecho de que Flor era naturalmente carismática y cortejada por numerosos admiradores. Con el tiempo, la relación se transformó en una convivencia turbulenta, con discusiones, acusaciones y tensiones constantes. Flor intentaba equilibrar su carrera y su vida familiar, pero la presión se volvió insoportable. El punto crítico de esta crisis conyugal llegó cuando comenzaron a circular rumores de que Flor estaría involucrada con Antonio Aguilar, aunque, según varios relatos, ella lo negaba. Paco, dominado por la inseguridad, reaccionó de manera descontrolada. Presentó acusaciones formales de abandono de hogar y adulterio. Estas denuncias tuvieron consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de la custodia de los hijos, un golpe emocional profundo para Flor. En medio de ese escenario de dolor y escándalo, surge en su vida un amor que lo cambiaría todo: Antonio Aguilar. Aunque muchos creen que el romance entre ellos comenzó durante un rodaje, la verdad es que Flor y Antonio ya se conocían desde hacía años, desde los tiempos en que él trabajaba en la radio. Existía una admiración silenciosa entre ambos, un interés que solo se intensificó cuando volvieron a encontrarse como artistas consolidados. Antonio, a diferencia de Paco, tenía un espíritu más compatible con el de ella. También vivía de giras, conocía el ritmo frenético de la vida artística y admiraba la fuerza y la independencia de Flor. Cuando el sentimiento entre ellos finalmente se concretó, se volvió imposible para Flor mantener las apariencias. Entonces tomó una decisión audaz para la época. Dejó el matrimonio con Paco y huyó con Antonio, enfrentando el juicio público, el escándalo en la prensa y la ira de su marido. Ese paso marcó el inicio de una nueva etapa. Con Antonio Aguilar, Flor vivió un amor que se convertiría en uno de los más conocidos y respetados de México. Juntos no solo construyeron una vida familiar sólida, sino también una de las dinastías artísticas más influyentes del país. Formaron una relación profesional y emocional que atravesó décadas, llena de complicidad, trabajo en conjunto, películas,
giras y proyectos que se volvieron históricos. A pesar de eso, una sombra emocional siempre acompañó a Flor. Rumores persistentes, más tarde confirmados en parte por su hijo Pepe Aguilar, sobre un romance secreto con Javier Solís. Se dice que Flor habría vivido momentos intensos y contradictorios con Solís, un hombre carismático pero inconstante, que dejó huellas profundas. Ese romance, sin embargo, permaneció guardado por décadas en el silencio de la cantante, revelando que, incluso viviendo un amor estable con Antonio, cargaba recuerdos que prefería no volver a tocar. Javier Solís es una de esas figuras que parecen cargadas de magnetismo natural. Alguien que, incluso antes de alcanzar la fama, ya despertaba una mezcla de respeto, curiosidad y encanto donde quiera que pasara. Su personalidad marcada no se limitaba al escenario. Se infiltraba en sus relaciones personales, en los romances y hasta en las tensiones que surgían entre bastidores del mundo artístico. Para entender su vida amorosa, es necesario comprender primero quién era él como persona. Un hombre talentoso, carismático, al mismo tiempo, profundamente complejo. Nacido en el barrio popular de Tacubaya, Javier creció enfrentando dificultades económicas y trabajando en empleos sencillos, como repartidor, ayudante de mercado e incluso carnicero. Quizá por eso desarrolló un sentido de humildad natural, ese tipo de suavidad en el trato que contrastaba con su presencia fuerte. Cuando descubrió su voz, esa voz aterciopelada que parecía acariciar el aire, encontró también una manera de expresarse emocionalmente. Y fue justamente esa voz, tan íntima y tan cargada de sentimiento, la que abrió puertas para su carrera meteórica y también para su fama como conquistador. Es importante notar que Javier no era considerado un galán tradicional. No tenía una gran estatura ni una belleza clásica, pero poseía algo mucho más poderoso: encanto y sensibilidad. Cuando cantaba, parecía desnudar el corazón. Y muchas mujeres veían en eso no solo talento, sino una capacidad rara de transmitir afecto y vulnerabilidad. Así, no pasó mucho tiempo para que estuviera rodeado de admiradoras y terminara involucrándose en numerosos romances. La vida amorosa de Javier Solís era tan intensa y complicada como su carrera. Se casó oficialmente 4 veces, pero nunca se divorció de ninguna de sus esposas. Este hecho, que aún intriga a biógrafos y fans, refleja una personalidad que mezclaba impulsividad, seducción y cierta despreocupación por las formalidades legales. Javier realizaba ceremonias simbólicas, usaba nombres falsos o encontraba brechas para mantener relaciones simultáneas sin enfrentar consecuencias jurídicas. No se trataba exactamente de maldad, sino de una combinación de pasión desmedida y un deseo profundo de ser amado, siempre, en todas partes. Sin embargo, sus elecciones crearon enredos dignos de una telenovela. Mientras vivía romances oficiales, mantenía novias en prácticamente todas las ciudades donde se presentaba. Era común que, durante las caravanas artísticas, Javier coordinara encuentros con distintas mujeres dependiendo del destino de la gira. Su agenda emocional era tan llena como su agenda de presentaciones. Colegas comentaban que podía cantar una canción romántica con los ojos humedecidos. Horas más tarde, desaparecer con alguna admiradora recién conocida. Ese comportamiento, aunque encantador para muchas, también generaba rivalidades intensas. Javier no solo coleccionaba romances, sino también enemigos, maridos celosos, artistas que se sentían traicionados e incluso compañeros de trabajo que consideraban sus actitudes irrespetuosas. El caso más famoso involucra al compositor José Alfredo Jiménez, un gigante de la música mexicana. Se dice que Javier coqueteó con la esposa de él, lo que resultó en una fuerte disputa. José Alfredo, ofendido, llegó a prohibir que Solís cantara sus composiciones. Años después, en una reunión navideña, Javier se acercó con humildad y pidió perdón, una reconciliación que se volvió parte del folclore musical de la época. Ese episodio muestra otra faceta de la personalidad de Solís. A pesar de sus imprudencias amorosas, era un hombre capaz de reconocer errores, pedir disculpas y reconstruir puentes. Vivía intensamente, pero no parecía estar movido por la maldad, sino por la pasión y los impulsos.
Esa intensidad emocional también explica sus vínculos con varias artistas famosas, como Lucha Villa, Irma Serrano y Julissa. Formaba lazos de atracción, complicidad y deseo con facilidad, impulsado por el ambiente vibrante de las caravanas artísticas, donde la música, las noches largas, las fiestas y la cercanía constante creaban un escenario fértil para los romances. Al mismo tiempo, esa actitud de corazón siempre abierto lo volvía impredecible. Para una mujer, involucrarse con Javier Solís significaba sumergirse en un océano de emoción, pero también enfrentar inseguridad, celos y la posibilidad constante de ser reemplazada. Prometía amor con la misma intensidad con la que, al día siguiente, podía dejarse seducir por otra presencia encantadora. Sus romances eran, por lo tanto, tan apasionados como destructivos. Las mujeres que pasaron por su vida solían describirlo como un hombre dulce, generoso y apasionado, pero incapaz de amar solo a una persona a la vez. Su personalidad oscilaba entre la ternura absoluta y el deseo de libertad emocional. Esa ambivalencia afectaba incluso su comportamiento en las filmaciones y giras, donde su fama de seductor ya era conocida, y alimentaba inevitablemente rumores y conflictos. Aún así, nadie negaba el impacto emocional que causaba. Javier Solís tenía lo que muchos llaman un alma artística, alguien que siente demasiado, vive demasiado, y ama demasiado. Su vida amorosa refleja una búsqueda constante de emoción, afecto e intensidad, pero también revela los dolores y consecuencias de esa búsqueda. Fue un hombre que vivió con el corazón en el escenario y fuera de él, siempre a flor de piel, dejando en su camino historias apasionantes, arrepentimientos, conquistas y heridas abiertas. El romance clandestino, o rumor, o verdad, entre Flor Silvestre y Javier Solís es una de las historias más envolventes y misteriosas del espectáculo mexicano, un capítulo que permaneció oculto durante décadas, guardado casi como un secreto sagrado en los bastidores de la música ranchera. Para comprenderlo por completo, es necesario imaginar el ambiente en el que ambos vivían. Caravanas artísticas que viajaban de ciudad en ciudad, noches largas repletas de música, aplausos, fiestas, risas, tensiones e intimidades inevitables entre artistas que pasaban más tiempo juntos que en sus propias casas. Fue en ese escenario vibrante donde las vidas de Flor y Javier se cruzaron de manera profunda e inesperada. Flor Silvestre, ya una estrella respetada, atravesaba un momento personal turbulento. Su matrimonio con Paco Malgesto había estado marcado por celos y conflictos, y aun después de encontrar una relación más estable con Antonio Aguilar, seguía enfrentando presiones, rumores y cuestionamientos constantes de la prensa. Javier Solís, por su parte, estaba en la cúspide de su fama como el Señor de las Sombras, dueño de una voz aterciopelada y de un magnetismo irresistible. Era admirado, deseado y conocido por su habilidad para involucrarse emocionalmente con mujeres de prácticamente todas las ciudades donde se presentaba. Cuando ambos empezaron a trabajar juntos en películas y caravanas, la química que surgió entre ellos no sorprendió a nadie. En las grabaciones, rodeados de cámaras, caballos, mariachis y largas jornadas de trabajo, se hicieron cercanos de manera natural. Javier, siempre carismático, comenzó a cortejar a Flor con insistencia. Sabía cómo usar su voz no solo para cantar, sino también para conquistar. Flor, amante de los boleros y de los romances musicales, encontró en Javier un tipo de sensibilidad que la encantaba profundamente, algo muy distinto de la postura firme, disciplinada y práctica de Antonio Aguilar. Para ella, Javier representaba lo prohibido, lo romántico, lo impulsivo, lo emocional, el tipo de amor que incendia incluso cuando se sabe que puede herir. Es importante recordar que, en ese momento, Flor era una mujer casada y estaba construyendo junto a Antonio una historia que marcaría la música mexicana. Aún así, según muchos relatos y testimonios posteriores, incluido el de su propio hijo Pepe Aguilar, se dejó envolver por el encanto y la intensidad de Javier. El romance habría comenzado alrededor de 1964, durante un periodo especialmente intenso de giras, filmaciones y viajes constantes. Vivían prácticamente en familia con otros artistas, Lucha Villa, Irma Serrano, Julissa,
José Alfredo Jiménez y muchos otros nombres que hoy forman parte de la cultura musical de México. Ese ambiente era una especie de mundo aparte, donde las emociones se amplificaban. Las noches nunca terminaban y la cercanía hacía que las relaciones fueran inevitablemente más íntimas. Javier, al percibir que Flor estaba emocionalmente vulnerable, intensificó su conquista. Se dice que le pedía abiertamente que dejara a Antonio Aguilar, prometiéndole un amor lleno de pasión, música y entrega. Y Flor, aunque conocía su fama de conquistador, se sintió emocionalmente tocada. Nadie se involucra con alguien como Javier Solís de forma superficial. Su presencia realmente conmovía a las personas. Sin embargo, esa magia pronto empezó a disiparse cuando la realidad se impuso. La naturaleza romántica e impulsiva de Javier venía acompañada de una inconstancia que hería. Mientras seducía a Flor con palabras dulces, también mantenía a otras mujeres en distintas ciudades. Para él, el amor se vivía en movimiento, sin anclas. Para Flor, eso se convirtió en inseguridad y dolor. La situación empeoró cuando una nueva integrante se unió a la caravana, la cantante Sonia López. Javier rápidamente comenzó a pasar largos periodos conversando, riendo y compartiendo comidas con ella. Flor, ya emocionalmente involucrada, sintió la distancia y el desprecio. La escena que muchos relatan es casi cinematográfica. Flor ve a Javier y Sonia riendo juntos en el vestíbulo de un hotel. Tomada por los celos, exige saber de qué hablaban. Javier, riendo nervioso, responde que era algo privado. Ese gesto encendió en ella una mezcla de orgullo herido y decepción. Lo llamó patán. Allí, el encanto empezó a romperse. A partir de ese momento, el romance que antes estaba hecho de noches apasionadas, promesas susurradas y profunda complicidad empezó a transformarse en resentimiento. Flor llegó a creer que Javier hablaba mal de ella a sus espaldas, que se burlaba de sus sentimientos y que la utilizaba como a tantas otras admiradoras. La desconfianza, alimentada por el comportamiento voluble de Javier, corroyó lo que quedaba de la relación. Como si eso fuera poco, surgieron rumores, algunos confirmados, otros no, de que Javier también se había involucrado con Irma Serrano durante la misma caravana. Esa fue la gota que colmó el vaso para Flor. La pasión descontrolada se transformó en silencio, dolor y aversión. El posible, o rumorado, romance clandestino terminó sin despedidas formales ni confrontaciones dramáticas, solo con la constatación dolorosa de que Javier Solís era incapaz de ofrecer un amor exclusivo y comprometido. Años después, ya adulta y consolidada como matriarca de la familia Aguilar, Flor seguía afectada por esa historia. Su hijo Pepe recuerda que ella no soportaba escuchar la voz de Javier, algo que él no entendía porque admiraba al cantante. Hasta que un día Flor finalmente explicó que esa voz traía recuerdos dolorosos, emociones confusas y un pasado que prefería dejar enterrado. Esta parte la explicaremos más adelante en este video, pero antes suscríbete al canal, comparte y comenta. Volviendo a nuestra historia. Lo que alimentó esta historia, fuera verdad o rumor, fue el silencio total de Flor Silvestre en aquella época. Flor Silvestre era fuerte, pero también humana. Y el silencio que mantuvo a lo largo de los años habla mucho más alto que cualquier escándalo revelado por la prensa. El romance con Javier Solís, aunque breve y vivido en las sombras, dejó marcas profundas en Flor, marcas que no eran visibles externamente, pero que permanecieron vivas dentro de ella. Lo que se sabe hoy, gracias a los relatos de su hijo, Pepe Aguilar, es que Flor pasó prácticamente toda su vida sin poder escuchar la voz de Javier. Y eso es especialmente significativo si consideramos que trabajó con él, que adoraba los boleros y la música romántica y que vivía rodeada de canciones en su día a día. Para una cantante, rechazar una voz no es algo simple ni casual. Implica emoción, memoria y heridas que no han sanado. Pepe, desde niño, extrañaba esa versión. Él era fan de Javier Solís. Consideraba su voz una de las más hermosas de la música mexicana, y no entendía por qué su madre reaccionaba tan fuerte cuando alguien ponía un disco de él. Flor no solo pedía que quitaran la música, se ponía incómoda, irritada, casi angustiada. Decía frases como "quita eso, por favor", o "no soporto escucharlo", algo que parecía extremo para alguien que, en teoría,
solo había convivido profesionalmente con Javier. El pequeño Pepe no tenía cómo interpretar el verdadero motivo de esa reacción emocional. Hasta que, ya adulto, finalmente recibió la confesión que Flor había guardado toda su vida. Escuchar a Javier Solís le traía recuerdos que prefería enterrar. En esa explicación aparentemente suave, pero cargada de dolor, reside la profundidad del resentimiento de Flor. Ella nunca reveló detalles explícitos, nunca dramatizó la historia y jamás quiso convertir su pasado en titulares o confesiones públicas. Era una mujer de otra generación, criada en una época en la que se esperaba que las mujeres soportaran sus dolores en silencio y protegieran a la familia por encima de todo, incluso si eso significaba tragar sentimientos, frustraciones y tristezas. Además, había otro factor esencial. Flor no quería causarle problemas a su marido, Antonio Aguilar. Sabía que cualquier revelación pública podría crear tensiones, herir a su familia, dañar la imagen de Antonio y reavivar rumores que habían quedado enterrados décadas atrás. Para ella, proteger su vida familiar y su historia con Antonio era más importante que exponer cualquier dolor del pasado. El silencio, por lo tanto, no era solo fruto del sufrimiento, sino también de lealtad y protección. El resentimiento, por su parte, no provenía del odio, sino de la decepción. Flor se había involucrado emocionalmente con Javier en un momento vulnerable, y él, con su temperamento conquistador e inestable, terminó hiriendo sentimientos que ella quizá ni admitía tener. La traición silenciosa, los celos provocados por otras mujeres, la sensación de haber sido engañada o utilizada, todo eso contribuyó a crear una cicatriz emocional que nunca cerró del todo. Aún así, Flor nunca permitió que ese dolor definiera su vida. Siguió adelante, construyó una existencia sólida junto a Antonio, crió a sus hijos, cuidó de su carrera y preservó su dignidad. Lo que guardó en su corazón era solo suyo, un fragmento de vida que prefirió mantener entre sombras, lejos de los reflectores. Y quizá esa sea la parte más hermosa y humana de su historia. Flor Silvestre eligió el silencio no por vergüenza, sino por sabiduría. Optó por no transformar un capítulo doloroso en tragedia pública. Guardó sus emociones como quien guarda una caja cerrada, sabiendo que abrirla no traería nada bueno. Su resentimiento era íntimo, no un deseo de venganza. Era un recuerdo amargo de algo que un día fue pasión y que, con el tiempo, se convirtió solamente en memoria. Al final, cuando por fin abrió su corazón con Pepe, ya era una mujer mayor, serena, consciente de su historia y en paz con sus decisiones. El hecho de haber confiado esa revelación a su hijo demuestra que, aunque silenciosa, Flor no renegaba de su pasado, simplemente lo enfrentaba con la madurez de quien sabe que algunos dolores forman parte de la vida, pero no necesitan ser expuestos al mundo. Esta actitud solo refuerza la grandeza de Flor Silvestre, una mujer intensa, discreta, fuerte, capaz de amar profundamente, sufrir en silencio y seguir adelante con la cabeza en alto, guardando en el corazón solo aquello que valía la pena llevar consigo. Ambos, Flor Silvestre y Javier Solís, partieron, uno demasiado joven y la otra ya en edad avanzada. Javier se fue temprano, envuelto en preguntas sin respuesta y teorías que hasta hoy intrigan a fans e historiadores. Flor ve un final sereno, rodeada de amor, familia y de una paz conquistada después de décadas de batallas emocionales y profesionales. Estas dos despedidas tan distintas ayudan a comprender no solo el impacto que ambos dejaron en la cultura mexicana, sino también cómo sus personalidades y estilos de vida se reflejaron en los momentos finales de cada uno. Para entender la muerte de Javier Solís, es necesario recordar que vivió de forma extremadamente intensa. Era un artista consumido por las emociones, por los compromisos profesionales y por una vida amorosa que rara vez le daba descanso. Su rutina de presentaciones era extenuante. Cantaba todas las noches, viajaba constantemente, filmaba películas y debía conciliar todo eso con una vida personal muy agitada. Detrás de la voz aterciopelada que emocionaba multitudes y de la figura seductora que fascinaba a mujeres por donde pasaba, había un hombre que trabajó hasta el límite del cuerpo y la mente. Javier murió joven, a los 34 años, dejando un rastro de interrogantes que jamás fueron definitivamente respondidas.
La versión oficial dice que falleció el 19 de abril de 1966 debido a un desequilibrio electrolítico que provocó un paro cardíaco días después de una cirugía de vesícula. Pero esa explicación nunca satisfizo por completo a los fans ni a quienes convivieron con él. Muchos afirman que hubo señales de negligencia médica. Otros dicen que el equipo hospitalario habría cometido errores graves durante el posoperatorio. Una de las teorías más repetidas, aunque desmentida por amigos cercanos, asegura que Javier habría muerto tras beber un vaso de agua cuando no debía, provocando una complicación fatal. Esa historia, aunque plausible para algunos, fue rechazada por quienes estaban a su lado, asegurando que Javier ya había bebido agua antes sin presentar problemas, lo que solo alimentó el misterio. Hay quienes creen hasta hoy que su muerte fue resultado de una sucesión de descuidos médicos y mala gestión posoperatoria. Otros van más lejos y especulan sobre un posible complot, aunque sin evidencia sólida. Lo claro es que Javier partió de forma abrupta, prematura y rodeada de incertidumbres, y quizá por eso su figura se volvió casi mítica. Así como vivió, murió cargado de intensidad, dejando más preguntas que respuestas. La despedida de Flor Silvestre, por su parte, siguió un camino completamente distinto. Su larga vida, llena de emociones, pérdidas, victorias y momentos de profundo silencio, terminó de manera tranquila y digna. Flor vivió hasta los 90 años, rodeada de sus hijos, nietos y del recuerdo del gran amor de su vida, Antonio Aguilar. Pasó sus últimos años en el rancho El Soyate, en el estado de Zacatecas, un lugar que ella y Antonio transformaron en su refugio, su hogar y un símbolo de la familia Aguilar. Incluso después de la muerte de Antonio, en 2007, Flor siguió viviendo allí, cuidando de sus hijos, acompañando el éxito de sus nietos y manteniendo viva la tradición artística de la familia. Su salud ya venía debilitándose desde 2019, cuando necesitó ser hospitalizada, pero la fuerza de su personalidad y su serenidad como matriarca la ayudaron a enfrentar ese periodo con calma. Falleció el 25 de noviembre de 2020, dormida y sin sufrimiento, según contó su hija Marcela. La familia realizó el funeral en el propio rancho, un acto íntimo y amoroso que reflejó la vida familiar que Flor siempre priorizó. Fue sepultada junto a su marido, exactamente como deseaba, uniéndose para siempre al gran amor que marcó su vida y su carrera. Su muerte no generó rumores, ni teorías, ni controversias. Por el contrario, inspiró homenajes, recuerdos afectuosos y reconocimiento nacional. Era la despedida de una mujer que construyó un legado sólido y que, pese a los altibajos, logró cerrar su ciclo con paz. Es curioso observar cómo los destinos de ambos simbolizan sus esencias. Javier, el hombre de pasiones desbordadas, del misterio y del magnetismo, partió demasiado pronto, dejando una aura enigmática que aún hoy fascina. Flor, la mujer de fuerza silenciosa, de batallas enfrentadas con dignidad y de la búsqueda de estabilidad emocional, cerró su historia con serenidad y honor. Sus vidas se cruzaron en un momento turbulento, pero sus finales siguieron caminos opuestos. Él se fue en un torbellino de preguntas. Ella, despidiéndose en silencio, rodeada de amor y respeto. Sus destinos finales, cada uno a su manera, ayudan a entender por qué Flor Silvestre y Javier Solís permanecen tan vivos en la memoria colectiva. Él se fue como un mito interrumpido, la llama que se apaga antes de tiempo. Ella partió como una leyenda que cumplió su destino por completo, dejando no solo canciones y películas, sino una familia entera que continúa llevando su nombre. Y así, entre misterio y serenidad, entre pasión y quietud, ambos siguen siendo recordados como dos gigantes que moldearon el alma de la música mexicana. La historia entre Flor Silvestre y Javier Solís permanece como uno de esos capítulos que el tiempo no borra, sino que profundiza. Sus vidas se cruzaron de manera intensa, marcada por pasión, silencio, resentimientos y destinos completamente distintos. Mientras Javier partió joven, envuelto en misterios y preguntas que siguen sin respuesta, Flor vivió largos años llevando consigo recuerdos que jamás reveló por completo, guardados como si fueran parte de su propia alma. Y eso nos lleva a reflexionar. ¿Hasta qué punto los sentimientos que ocultamos moldean lo que llegamos a ser? ¿Qué ocurrió realmente detrás de las cámaras,
de los escenarios y de las caravanas artísticas. Habría cambiado el rumbo de sus vidas si aquel romance hubiera seguido otro camino. ¿Por qué Flor eligió el silencio? ¿Por protección? ¿Por tristeza o por amor? Estas preguntas siguen vivas porque tocan no solo la historia de dos leyendas, sino también la experiencia humana en sí misma. Al fin y al cabo, todos cargamos memorias que preferimos guardar, heridas que el tiempo no ha cicatrizado por completo y decisiones que alteraron el curso de nuestra vida. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te dejó más curioso? ¿Qué crees que realmente quedó oculto entre Flor Silvestre y Javier Solís? Si te gustó este viaje al pasado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perder nuevas historias fascinantes y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y estar siempre al tanto de los próximos videos.